Have you ever looked at the sky and wondered, wow, I should join the Colombian American Chamber? But what does the American Chamber actually do? Well, we simply put your business right at the reach of other businesses, so you can connect and bond with them, while making a significant profit out of the interaction. Different to other chambers that conform and legalize business, we offer assessment and high-quality connections by our networkings. And it's all through our memberships. We offer 3 memberships: individual, corporative, and trustee. Once purchased the membership that best fits you, you'll have access to the different benefits the Chamber has to offer. Skyrocket your business by joining us today. Buenos días a todos, buenos días. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos como todos los jueves en este espacio tan agradable para todas las personas y para todos los empresarios. Hoy nos acompaña un miembro corporativo de la Cámara, el señor Henber Suárez Lozano. Él es abogado y socio fundador de la firma Ox Legal Group. Henber tiene 22 años de experiencia en el sector de energéticos, en Magíster Energías Renovables, es especialista en regulación de energía eléctrica y gas combustible, derecho minero, energético, servicios públicos domiciliarios y derechos contenciosos administrativos. Fue miembro de algunas firmas de abogados, estuvo vinculado a compañías como Codensa, Engensa, ISA, Celsia y Gas Natural. Bienvenido, Henber, ¿cómo estás? Margarita, muy buenos días, un gusto saludarte, muy contento de estar acá con todos ustedes, contigo y tu equipo. Gracias, Henber. No, un gusto para nosotros como Cámara de Comercio poder tener tan gran evento el día de hoy. Y bueno, te doy paso, ya podemos empezar a compartir y cualquier duda, les recuerdo a todos que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, lo hagan a través de los comentarios, a través de Facebook Live o si están en nuestra plataforma de Zoom también. Nosotros con mucho gusto se la haremos llegar al señor Henber al final de este webinar. Sí, Henber. Muchas gracias, Margarita, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Colomboamericana por este espacio. Gracias a Margarita y a todo su equipo por la oportunidad que nos da de compartir algunos puntos asociados a las oportunidades que existen en Colombia en materia de los energéticos. Y esto muy relacionado con el desarrollo que tiene la transición energética en Colombia y en diferentes latitudes también. Mi nombre es Henber Suárez, hago parte de la firma OGE Legal Group, una firma que está basada en Colombia y en Miami y atiende esquemas de negocios en Colombia principalmente. Nos dedicamos a lo que tiene que ver con la celebración de contratos comerciales, acompañamiento en la constitución de sociedades y acuerdos de negocio. El interés de negocio que se desea realizar en Colombia lo podemos canalizar a través de la firma para todos los inversionistas que se encuentran en la Florida. En la mañana entonces de hoy, el tema que vamos a tratar, lo vamos a tratar a partir de 2 ejes esenciales. Uno de esos ejes es cuáles son estos energéticos y cuáles son las oportunidades específicas que hay en Colombia. Y el segundo eje es cómo se concreta esa oportunidad que hoy tenemos en Colombia a partir de los primeros ejes. Nosotros tenemos hoy una denominación que ha ido tomando mucha fuerza y es lo que tiene que ver con los energéticos de última generación. Estos energéticos son aquellos que van focalizados principalmente a lo que tiene que ver con energías renovables y eficiencia energética. Estos energéticos son los que dan la oportunidad de inversión en Colombia, bien sea constituyendo empresa o bien sea adquiriendo proyectos que se encuentran en cierto nivel de desarrollo. Y en función de eso, entonces, tenemos en Colombia hoy ya un fortalecimiento en lo que tiene que ver con la generación solar, la generación eólica. Desde el año 2014, este tipo de proyectos ya han ido madurando lo suficiente en Colombia. A ello se une ahora otro tipo de proyectos y son los que están relacionados con el hidrógeno, lo que tiene que ver también con la energía geotérmica, lo que tiene que ver con la energía orgánica y un tema relevante, el almacenamiento. El almacenamiento como la pareja perfecta para todos los energéticos de última generación
en la medida que la fuente de generación solar orgánica o la que tiene que ver con la eólica necesita un complemento que le brinda autonomía. Ese complemento está hoy por hoy fortalecido también en nuestro marco regulatorio en Colombia y es el almacenamiento de energía eléctrica, pero también de carbono. En función de eso, nosotros entonces identificamos que en Colombia existen proyectos de autogeneración. Hay empresas que hoy están desarrollando este esquema, bien sea a través de la instalación en techos o en superficies, en la línea residencial o en la línea industrial. Estas empresas ya tienen algún consolidado de proyectos en algunas regiones en Colombia. Acá ha tenido gran auge lo que tiene que ver con la autogeneración fotovoltaica. En tal sentido, encontramos la primera oportunidad acá, y es la adquisición de empresas que hoy desarrollan proyectos de autogeneración fotovoltaica. También, desde luego, incursionar en este negocio en Colombia. Vemos, desde el año 2014, vemos en Colombia que este mercado ha ido creciendo a partir de empresas fabricantes de paneles solares que llegan a Colombia y encuentran una oportunidad. Primero, como un nuevo ingreso. Segundo, como un posicionamiento de mercado. Y tercero, como un desarrollo amigable con el medio ambiente. Entonces, este es un esquema que quería mencionarles dentro de lo que primero encontramos como los energéticos donde hay oportunidades. La ventaja de este esquema es que este proyecto o este vehículo que es la autogeneración admite y permite fuente solar, pero también fuente orgánica. Permite también el gas combustible, como es el caso, por ejemplo, de GLP y de gas natural. Es decir, hoy en Colombia tenemos un portafolio de proyectos a partir del vehículo de la autogeneración. Y muy a propósito de la fortaleza que tiene Colombia en materia de autogeneración, encontramos también este año una instrucción contenida en una ley, y es una instrucción para que el gobierno fomente la autogeneración fotovoltaica en edificaciones en donde funcionen escuelas o donde funcionen establecimientos de salud. Esto, repito, para reforzar y brindar mayor interés en este tipo de empresas y en este tipo de nuevos negocios. La autogeneración también en Colombia ha tenido, así como en otras latitudes, ha tenido también auge en lo que tiene que ver con los productores, comercializadores en los campos de petróleo, los comercializadores de gas natural en sus campos utilizan mucho el esquema de autogeneración para tener un autoconsumo o para tener un aprovechamiento del recurso que encuentran en el subsuelo. Esta es otra oportunidad también entonces en la cual los interesados en promover equipos o instalar proyectos en Colombia pueden entonces a través de nosotros llegar a estas empresas petroleras que tenemos acá en Colombia para que a través de sus campos se implementen facilidades, bien sea de autogeneración o bien sea de eficiencia energética. Acá quiero mostrarles que también recientemente, y es ley de este año, en Colombia se apalanca, se fortalece la autogeneración en los campos petroleros a partir de la ley de transición energética que tenemos en Colombia. La segunda línea de negocio se da alrededor de la energía geotérmica, y es una línea de negocio que, si bien en otras latitudes ha tenido un desarrollo, en Colombia recientemente ha tenido un impulso a partir de la expedición de la ley de transición energética. Como es sabido, nosotros tenemos una fuente primaria de lo que es esa energía geotérmica, como son las zonas cercanas o aledañas a los volcanes, pero también tenemos otros desarrolladores naturales, y son precisamente los petroleros, las empresas de petróleo. Estas empresas que ya están dedicadas a la perforación, ya conocen sus áreas, ya tienen un tratamiento en el área asignada, en ese sentido son los llamados también a desarrollar este tipo de proyectos asociados a partir de la generación de la energía geotérmica, en donde la ventaja y es el valor que llega a tener un petrolero, y es que tiene el negocio de petróleo, tiene el negocio de gas, tiene el negocio de energía eléctrica a partir de esta fuente como es la geotermia. Entonces, allí hay una oportunidad enorme para que precisamente desarrolladores, promotores de proyectos, fabricantes de equipos deseen entonces fomentar este tipo de negocios a las industrias del sector oil and gas. Algo muy importante
que va en línea con todo este tipo de proyectos tiene que ver con los incentivos tributarios. En Colombia tenemos definidos incentivos tributarios para este tipo de inversiones. Casi que se libera de costos tributarios el desarrollo de este tipo de proyectos para los dos esquemas, para los esquemas de energía renovable como para los esquemas de eficiencia energética. En tal sentido, repito, encontramos otro motivante para desarrollar negocios en Colombia. Básicamente, estos incentivos tributarios están enfocados en 4 elementos o 4 criterios que son: 1, la deducción del impuesto de la renta, la exclusión del IVA, la depreciación acelerada y la exclusión del arancel. Entonces, imaginémonos y trasladémonos a una escena en la cual nosotros tenemos que hacer la importación a Colombia de un número significativo de paneles solares, pero la ventaja es que no van a pagar IVA, no van a tener los costos asociados a arancel y van a tener otros beneficios ya en el desarrollo propio del proyecto, como lo son renta y depreciación acelerada. Sumado a esto, encontramos también, y muy en línea con lo que tiene que ver con la descarbonización, lo que tiene que ver con certificados o la medición de la huella de carbón. Esto también entonces le abre la oportunidad a diferentes empresas, sobre todo las de consultoría, para que entren a Colombia a partir de lo que hoy se está desarrollando, a prestar sus servicios de cuantificación de emisiones contaminantes para poder a su vez identificar o hacer ese inventario de huella de carbono y consecuencialmente tener entonces unos certificados. Repito, en este caso la oportunidad de negocio está muy asociada a la consultoría en lo que tiene que ver con huella de carbono. El otro energético que empieza a tomar fortaleza también en Colombia tiene que ver con la fuente de la generación de la energía orgánica. La energía orgánica que se puede obtener de fuente animal o de fuente vegetal. En el caso de la fuente vegetal, nosotros encontramos, por ejemplo, los palmicultores, lo que tiene que ver también con los ingenios azucareros, por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la fuente animal, encontramos entonces frigoríficos, encontramos granjas avícolas, en donde hay oportunidades e interés para ofrecer el desarrollo de generación de energía con ese componente que hoy por hoy resulta un costo para la industria de, por ejemplo, la avícola y la de los frigoríficos, en el sentido en que tienen que hacer unas inversiones, asumir unos costos para la deposición de esos residuos. Pues bien, hoy por hoy entonces la oportunidad de negocio está en utilizar ese mismo residuo de estas industrias para producir energía eléctrica. En Colombia hay algunas empresas que han tenido ya pruebas pilotos a partir de esta fuente de generación de energía. Repito, aquí la oportunidad de negocio está muy focalizada en lo que tiene que ver con suministro de equipos y desarrollo de proyectos para estas industrias que hoy por hoy desean desarrollar generación de energía orgánica, no solamente con el ánimo de alinearse a las políticas de cambio climático, sino también para poder tener unos ahorros en lo que tiene que ver con uno de los componentes esenciales en toda industria y es la energía eléctrica. En materia de transporte también vemos unas oportunidades y en este caso es para las empresas fabricantes de vehículos, cisternas, cabezotes. Esta industria en Colombia está teniendo entonces una sustitución y es que a partir de la nueva ley que tenemos hoy, que se denomina Ley de Transición Energética, que es la 2099, se le da también un impulso para que los dueños de actuales vehículos que tienen, por ejemplo, combustibles líquidos, por ejemplo, otro tipo de combustibles que tienen emisiones, migren, hagan una sustitución, una renovación de su flota a lo que tiene que ver con vehículos a partir de gas. Aquí la oportunidad entonces es para las empresas fabricantes y los comercializadores de este tipo de vehículos. Y el hidrógeno. En Colombia este año sí que es novedoso el hidrógeno. No lo teníamos tan definido nosotros en nuestro mapa legal. Entonces se convierte en otra oportunidad a considerar. Y en este caso el hidrógeno llega para desarrollar de momento lo que tiene que ver con hidrógeno verde e hidrógeno azul. Aquí se desprende una cantidad de oportunidades en lo que tiene que ver con vehículos para transportar o cisternas para transportar el hidrógeno, estaciones de servicio para lo que es concerniente al suministro y producción de energía a partir de hidrógeno, plantas de generación de energía eléctrica,
almacenamiento, en lo que tiene que ver con el almacenamiento de carbono. Encontramos oportunidades no solamente porque es uno de los aspectos en los cuales se utiliza la energía renovable, es decir, la fuente solar para producir o dar un tratamiento denominado electrólisis y así obtener el hidrógeno, sino también porque se obtiene a partir de romper moléculas en las cuales encontramos, por ejemplo, metano o carbón, y en tal sentido también producimos hidrógeno. Entonces, es una oportunidad que hoy tenemos en Colombia, se está abriendo esta oportunidad, igual que como ya tenemos nosotros consolidados estaciones de servicio, por ejemplo, con gasolina, estaciones de servicio con gas natural, estaciones de servicio para la recarga de vehículos eléctricos, llega esta nueva oportunidad para invertir en lo que tiene que ver con hidrógeno, bien sea o en a nivel de almacenamiento, o bien sea a nivel de estaciones de servicio, o a nivel también incluso, repito, de vehículos para transportar hidrógeno, como lo que estamos viendo en este caso en la imagen. El otro elemento también, donde mapeamos nosotros oportunidades de inversión, el almacenamiento de la energía, pero no el almacenamiento tradicional, sino el almacenamiento inteligente. Todo lo que tiene que ver con almacenamiento en el cual se involucre un pensamiento de la batería, un software para que la batería pueda conversar y poder entonces reaccionar frente a algunas situaciones particulares. Esto no solamente está tomando fuerza porque hoy por hoy encontramos incentivos tributarios para todo esto que hemos venido conversando y en particular también para el almacenamiento de energía, sino también porque empezamos a tener en cuenta y a mapear en Colombia lo que es los equipos que se necesitan para el almacenamiento de carbono, que también es algo que empieza a tomar fuerza en la medida en que llega el hidrógeno. En el hidrógeno, dependiendo de la fuente en la cual se utilice para obtenerla, hay un desprendimiento de carbono o de emisiones que pueden ser capturadas y almacenadas. Esto es otro capítulo que empezamos a tener este año en Colombia y se abre por completo, y es el almacenamiento de carbono. Esto entonces también nos lleva a identificar que las oportunidades están muy desarrolladas en lo que tiene que ver con Smart Grid. Todo lo que tiene que ver entonces con redes de distribución, microredes, empieza a tomar fuerza porque precisamente lo mencionado se soluciona en la medida en que encuentre una línea de conducción o un sistema de conducción a la demanda. Y en algunas regiones podemos encontrar que no es lo propio construir grandes extensiones de líneas, sino desarrollar pequeños centros en los cuales hay un suministro de energía focalizado. Entonces, encontramos en las redes, en lo que es las microredes, encontramos también las oportunidades para empresas, por ejemplo, de suministro de postería, para empresas de suministro, por ejemplo, de cables. Todo lo que tiene que ver entonces asociado a las microredes empieza a dar una oportunidad de negocio en Colombia. Y desde luego, nosotros en Colombia tenemos por hoy un faltante, y es de un 52% de nuestro 100%, en el sentido en que hay una oportunidad en zonas no interconectadas. Colombia hoy tiene una oportunidad y es de un 52% en zonas no interconectadas, en donde se puede llegar a desarrollar oportunidades de negocio, bien sea con sistemas individuales, bien sea a través de redes o de microredes, acompañado de esquemas de almacenamiento de energía para producir energía con fuente orgánica, solar o eólica. Esto es una oportunidad que también llama mucho la atención y queríamos ponerlo a consideración también de todos los que nos están acompañando. Y desde luego, también entonces, ya digamos en un escenario un poco más robusto, encontramos la participación en las subastas de renovables. Y aquí la oportunidad es adquirir proyectos de generación de energía que ya tienen un cierto grado, ya están ready to build en algunos casos, ya están puntos con licencia ambiental para iniciar construcción, o en algunos casos han iniciado construcción y les falta pequeños pasos para llegar a volverse realidad y a operar y a enviar su energía al sistema. La adquisición de estos proyectos, entonces, vamos a ver cómo se llegan a desarrollar en Colombia. Hasta este instante quería compartirles ese listado de oportunidades que encontramos alrededor de los energéticos, solamente para, digamos, ánimo de reforzar. Estos energéticos son fuente solar, eólicos, gas natural, lo que tiene que ver con fuente orgánica,
también generación geotérmica y el hidrógeno. Y desde luego todo esto se suma para participar en estas subastas de renovables. En Colombia vamos a realizar la tercera subasta de renovables. Este mes, precisamente de octubre, vamos a dar ya inicio a la tercera subasta de renovables en Colombia. Y esto entonces da la oportunidad para adquirir los proyectos antes de que participen o después de resultar adjudicados en esta subasta. ¿Qué se adjudica en esta subasta? Un contrato que le garantiza al inversionista un ingreso por hasta 15 años. Entonces, vean ustedes que realmente las energías, los energéticos de última generación nos están abriendo muchas oportunidades para invertir en Colombia, y hoy tenemos un marco regulatorio y un marco legal que, si bien falta, seguramente nos faltará mucho para tener un escenario perfecto, pero tenemos un gran avance en las leyes y en los marcos regulatorios que promueven e invitan a consolidar inversiones en Colombia. El segundo punto, y es mostrar entonces cómo podemos participar en estos energéticos que hemos ya conversado en la parte inicial. Para ello entonces lo importante es identificar las estructuras de negocio. Las estructuras de negocio y los principales acuerdos que se utilizan en una estructura de negocio. No sin antes, digamos, compartir un punto, y es la fase previa a la estructuración o cierre de un negocio, en donde es vital la confianza. Para eso entonces nosotros desde OGE Legal Group lo que queremos también es ambientar esa confianza para que el inversionista que quiera llegar a Colombia encuentre una relación en la cual va a tener un negocio y no una situación, digamos, más adelante que lamentar. En ese sentido, desde la firma lo que hacemos es unir esas oportunidades e intereses para que se consolide una confianza y avance una feliz negociación. Y es vital la confianza en esta escena y en los negocios, en la medida en que a partir de ello vamos identificando entonces la necesidad de tener contratos robustos o no. Y normalmente para las negociaciones lo ideal es tener contratos ligeros. Ligeros porque no entrar pensando en una controversia, sino ligeros. Contratos que faciliten y dinamicen la negociación. En tal sentido, el primer documento que encontramos que nos permite entonces avanzar en la adquisición de un proyecto o la compra de una empresa en Colombia es la constitución de una sociedad en Colombia. Constituir una sociedad bajo alguna tipología societaria, bien sea SAS, en donde de una manera muy rápida en Colombia se puede llegar a obtener todo lo que es la identificación tributaria de una sociedad, lo que tiene que ver también con la facilidad de contar con oficinas virtuales en Colombia, también es uno de los servicios que podemos trabajar desde la firma. Y en este caso entonces, cuando ya está constituida la sociedad, bien sea para iniciar un negocio o bien sea para adquirir un proyecto, el primer documento que encontramos entonces es el acuerdo de confidencialidad, un NDA en donde vamos entonces a encontrar algunas disposiciones mínimas, y es importante aquí, ya entramos ya entonces, después de haber consolidado una confianza, entramos en lo que tiene que ver con la parte jurídica. Y en estos documentos iniciales, en estos documentos preparatorios, importante entonces estipular algunos aspectos esenciales. Y es que normalmente cuando celebramos un acuerdo de confidencialidad, también queremos entonces suministrar información de nuestra compañía, si es que queremos venderla o si queremos, en este caso, comprar. Vamos a acceder a una información. Ese tráfico de información, entonces, en este documento, preferiblemente debe tener un tiempo límite. Es decir, no podemos en nuestros escenarios, digamos, tenemos que ser muy rápidos en los análisis que se hace para la adquisición de una sociedad. También importante identificar qué va a suceder con la información, es decir, después de utilizada, ¿se va a devolver o se va a dar otro manejo a la información? Es importante entonces que eso quede consignado en estos acuerdos de confidencialidad. Después de eso entonces, llegamos entonces a la celebración de cartas de intención o memorandos vinculantes, en donde por nuestra experiencia la sugerencia es que sean memorandos vinculantes. Digamos, hay que ir fortaleciendo esa relación de confianza, y cuando hay demostración, intención de obligarse en una negociación, pues avanza mucho de una manera satisfactoria la negociación. Desde luego, con unas salidas, es decir, unos acuerdos vinculantes
que están condicionados a que se den o no ciertas condiciones. Por ejemplo, que no se identifiquen algunas contingencias en las empresas que se desean adquirir acá en Colombia. Esto para, digamos, salvaguardar también el interés del inversionista. En ese sentido, unas salidas que sencillamente pues no ocurre nada, no hay una penalidad, no hay un pago de alguna contingencia que se llegue a presentar en esa fase en la cual, por lo general, después de haber suscrito el acuerdo de confidencialidad, la carta de intención, encontramos entonces una debida diligencia. Ese diagnóstico detallado que se hace entonces para, a través de banderas rojas, identificar principales contingencias en la adquisición de una empresa. En tal sentido, allí ya entonces entra uno a analizar una información, a procesar una información, siempre dándole prioridad al interés del inversionista acá en Colombia, es decir, qué es lo que desea hacer el inversionista con la empresa o el proyecto que está adquiriendo en Colombia. En tal sentido, se hace una debida diligencia focalizada en ese interés. También, desde luego, un análisis de cómo puede incluso, por ejemplo, vender la energía eléctrica, si lo que va a adquirir es un proyecto de generación de energía eléctrica, a qué precios va a adquirir, por ejemplo, a negociar gas natural, si lo que desea adquirir es una empresa comercializadora de gas en Colombia. Repito, no solamente limitarse al análisis del instante, sino también al análisis del futuro negocio que se desea desarrollar en Colombia. Para eso, entonces, encontramos esta figura de la debida diligencia o el due diligence, en donde sin duda toma especial relevancia integrar diferentes profesionales. Por eso en la firma tenemos profesionales especializados en diferentes áreas, en la parte societaria, en la parte laboral, en la parte tributaria y desde luego en la parte regulatoria. Es una suma de conocimientos en función y beneficio del inversionista. Después de esto, entonces, ya llegamos a los esquemas de negocio. Los esquemas de negocio que se pueden dar, bien sea a través de acuerdos de operación conjunta, si lo que se desea es, digamos, distribuir riesgos. Entonces, dos o más inversionistas celebran un acuerdo de operación conjunta para desarrollar algún proyecto en Colombia. También encontramos entonces lo que tiene que ver con el documento de compra y venta de acciones. En este caso, también vemos un esquema particular en lo que tiene que ver con la definición, por ejemplo, de cambio de acciones, cambio de representantes legales, entrega de títulos que acrediten la acción. Inmediatamente también, por ejemplo, hacer los ajustes en Cámara de Comercio de los representantes legales en la medida que normalmente cuando se cierra una transacción de este tipo, el 100% de las acciones se transfieren al actual propietario y para ello entonces hay que hacer unos procedimientos para que esa nueva titularidad se vea reflejada también al interior de la composición accionaria de una empresa. Desde luego, también en estos acuerdos de compra y venta de acciones o los Stock Purchase Agreement, acá lo que encontramos nosotros es también un capítulo concerniente a las formas de pago. Y aquí es importante identificar también en una cascada de pagos o pagos escalonados en función de que se está entrando en la negociación, se está entrando en el proyecto y pueden darse algunas situaciones después del cierre o la firma del acuerdo de compra y venta de acciones. ¿Cómo qué situaciones? Temas asociados, por ejemplo, a la obtención de permisos, licencias, en fin. Cuando se adquiere un proyecto, hay que prever entonces que pueden darse algunas situaciones a futuro. En tal sentido, los pagos deben estar condicionados a que esas situaciones se presenten o no. Después de eso, también otra de las formas para participar en Colombia en los proyectos de los energéticos es un acuerdo de cesión de participación. En este caso, es un acuerdo en el cual lo que se cede es la participación respecto de ya una producción. Es decir, hay una necesidad local en la cual un proyecto necesita un apalancamiento financiero. Llega entonces ese inversionista, pone su capital y en función de lo que se produzca con ese proyecto, entonces entra a tener alguna utilidad a través de los acuerdos de cesión de participación. Por ejemplo, si se desea adquirir una empresa que se dedica a la fabricación en Colombia de vehículos, entonces en función de las ventas que tenga esa empresa después de la inyección de capital, se hará una distribución o se cederán unas participaciones.
Por ejemplo, si es una empresa de energía eléctrica, entonces la venta de la energía tendrá una contraprestación. Esa contraprestación se distribuirá entre los que celebren este acuerdo de cesión de participaciones. Y así, en función de la producción, se adquieren unos derechos que se distribuyen con quienes hayan suscrito el acuerdo de cesión de participación. ¿Cuál es la ventaja? Que normalmente encontramos también en diferentes latitudes empresas que tienen un 100% de derechos sobre una producción. En este caso, ese titular la puede distribuir en porcentajes a los interesados. Y aquí, repito, es otro vehículo para concretar participaciones en el sector de los energéticos en Colombia. Encontramos también lo que tiene que ver con, repito, el detalle que quiero mencionarles en esta ocasión, con lo que tiene que ver con la adquisición ya propiamente dicha de proyectos en subastas. En este instante, año 2021, Colombia está pasando por una fase interesante en materia de los energéticos. Y en la medida en que el gobierno está fortaleciendo la transición energética, le está dando impulso normativo, seguridad al inversionista en lo que tiene que ver con algunos escenarios asociados a, por ejemplo, lo que tiene que ver con un procedimiento para obtener la conexión de un proyecto de generación de energía. También le está dando entonces un fortalecimiento para que lleguen inversionistas y desarrollen, por ejemplo, la segunda terminal de regasificación que vamos a tener en Colombia. Es decir, hay un marco en el año 2021 en el cual se ambienta la oportunidad para que lleguen inversionistas de forma tranquila a encontrar algunas oportunidades. Desde luego, no hay contrato perfecto. Hay entonces que minimizar esas situaciones que pueden darse o no, sencillamente a partir de un excelente acompañamiento jurídico que permita blindar esas contingencias que se pueden llegar a presentar en cualquier tipo de negociación. Todo partiendo, como lo mencionaba al comienzo, de fortalecer la confianza. Y para eso, ¿qué mejor entonces que estar de la mano con alguien local para poder entonces fortalecer la confianza acá en Colombia por parte de los inversionistas que quieran encontrar en Colombia alguna oportunidad, bien sea nacionales o bien sea extranjeros que quieran hacer inversiones en Colombia? Y como les mencionaba, el primer paso esencial, constitución de una sociedad, la incorporación de una sucursal de sociedad extranjera, funciona también para desarrollar negocios. La debida diligencia es algo relevante, tiene su detalle, tiene su especialidad, sobre todo para identificar contingencias regulatorias para proyectos, si son de generación de energía eléctrica, identificar, por ejemplo, que no es lo mismo tener una fuente de generación como lo es gas natural a fuente de generación solar. Cada uno tiene unas particularidades, cada proyecto en tal sentido involucra entonces una exigencia en lo que tiene que ver con esa debida diligencia. El contrato de compraventa de acciones, como lo mencionaba, en este contrato entonces básicamente es fortalecer la forma en la cual se van a hacer esas cesiones de derechos sobre algunas acciones, esas opciones de recomprar acciones que se lleguen a vender, esa primera opción que puede llegar a tener alguien cuando su socio quiera salir de algunas acciones de la empresa. Entonces, es algo importante. Uno normalmente los negocios los hace con personas en las cuales o hay una fuerte amistad o hay una fuerte relación de confianza. En ese sentido, uno no desea que a esa relación o a ese ciclo, a ese grupo en el cual ya uno está tranquilo, lleguen personas que puedan tener, digamos, algún interés contrario a uno o con el cual uno no tenga confianza. Por eso, siempre que alguien quiera salir de acciones, debe dar la primera opción a quien ya se encuentra. Y en tal sentido, repito, este contrato de compra y venta de acciones toma mucha relevancia y hay que darle entonces un matiz importante a lo que tiene que ver con esas cláusulas asociadas a las primeras opciones para la venta de acciones. La sesión de participación, como se los mencioné ahorita, y aquí solamente para profundizar en algo, y es lo que tiene que ver entonces con los aspectos asociados a las obligaciones, los aspectos asociados a lo que tiene que ver también con el uso de marcas. Es importante identificar que si, por ejemplo, un inversionista extranjero quiere llegar a Colombia y potencializar su marca en Colombia, en estos contratos, en todos los mencionados, tiene que haber una cláusula asociada a el uso de marcas. Si yo desarrollo un proyecto para alguna empresa, Siemens, Tesla, por ejemplo,
y estoy actuando como contratista de esa empresa para desarrollarle, por ejemplo, un proyecto de autogeneración, muy seguramente querré yo multiplicar esa labor que se hizo para empresas de gran representación, como las mencionadas. En tal medida hay que contar con la autorización para hacer esa publicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo capturar y adueñarme de una marca para hacer la publicidad. Tengo que tener la autorización del titular de esa marca. Y normalmente cuando uno llega a abrir mercado a una determinada región, necesita entonces la publicidad de los servicios que ha prestado. Entonces, acá es importante eso. Es importante que en estos contratos se incluyan clausulados tan relevantes como el uso de la marca. Y bueno, finalmente, esos eran los puntos que quería compartir en esta mañana. Margarita, muy agradecido con este espacio. No sé si entonces demos algún espacio para preguntas que tengan por parte de los asistentes. Gracias, Henber, muy interesante todo. Bueno, les recordamos a todos que pueden hacer algunas preguntas. Demos un espacio de 5 minutos a ver si de pronto se animan a preguntar, pero creo que todo ha sido muy claro y muy conciso. En todo caso, bueno, les recuerdo a todos, ahí está el contacto del señor Henber de su oficina Legal Group Org, la página web, su celular, su email. Nuevamente, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, también lo pueden hacer por medio de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami. Nos pueden escribir a info@colombiachamber.com y con gusto nosotros también compartiremos la información del señor Henber Suárez. Bueno, creo que todo está muy claro porque por ahora nadie ha hecho alguna pregunta a Henber. Igualmente, bueno, les queremos recordar a todos e invitarlos a todos nuevamente a la gala que tendrá lugar el 23 de octubre en la ciudad del Doral, en el Hotel Intercontinental. Vamos a celebrar los 45 años de la Cámara y esperamos a todos allá. Igualmente el señor Henber estará con nosotros por si tienen alguna duda, alguna pregunta también, para que puedan hablar un poco también allí en la gala. Aunque es de disfrutar, también podremos sacar tiempo de pronto para poder generar una red de contactos en este espacio. No sé, Henber, si quieras decir algo más, contarnos algo más. Sí, bueno, Margarita, muchas gracias. Digamos, nos vamos a ver entonces este 23 de octubre, vamos a estar compartiendo diferentes experiencias sobre las oportunidades que hay en Colombia. Solamente mencionar que nosotros desde OGE Legal Group estamos muy focalizados en brindar y facilitar esas oportunidades de negocio en Colombia. Es una firma de abogados que está constituida en Miami para atender necesidades e intereses de negocios acá en Colombia. Entonces, Margarita, pues será todo un placer compartir este 23, saludarnos y vernos en persona allá en Miami y poder entonces contar un poco más sobre las oportunidades que tiene Colombia para el sector de los energéticos. Claro que sí, Henber. Igualmente les comentamos a todos que el próximo año vamos a tener un seminario, ¿no, Henber? Específicamente contémosles un poco sobre el seminario mientras ellos se animan un poco a preguntar. Así es, Margarita. Gracias por recordarme esa parte. Para el primer semestre del 2022 vamos entonces a organizar un seminario en el cual vamos a contar un poco sobre el funcionamiento de las energías renovables. Vamos desde luego a hacer como énfasis en todo el marco y las oportunidades de negocio, detallar cada una de las figuras que hemos visto en esta conversación. También vamos a hablar sobre dos aspectos esenciales en lo que tiene que ver con la energía eléctrica y es uno, la generación de energía, cómo funciona la generación de energía y cómo se puede participar en la generación de energía, cómo, por ejemplo, se constituye una empresa generadora de energía en Colombia y también, digamos, a las oportunidades que hay a nivel LATAM de desarrollar proyectos de generación de energía. También vamos entonces a conversar sobre las oportunidades que hay a partir de la comercialización de energía eléctrica, qué requisitos exigen para desarrollar la comercialización de energía eléctrica, qué necesito yo para conectarme y una vez conectado, qué costos debo considerar en mi generación o comercialización de energía eléctrica. Todo esto lo vamos a contar muy de la mano con lo que es la fuente de no convencionales de energías renovables, la eficiencia energética, que hoy en la política de descarbonización global estamos entonces queriendo actualizar de lo que está sucediendo en todas las oportunidades de negocio que hay alrededor de estos esquemas y oportunidades.
Vamos a tratar también lo que tiene que ver con los certificados de energía renovable, Margarita, que es una de las cosas que le permite a la energía eléctrica tener un atributo. Es decir, hoy por hoy la energía que proviene de fuentes exclusivamente renovables le permite acreditar algo y es ser 100% limpia. Para ello entonces vamos a tener el desarrollo de la regulación alrededor de los certificados de energía, certificados de energía renovable, todo lo que tiene que ver con huella de carbono, que también, repito, es algo que interesa mucho al industrial y al que quiere desarrollar negocio en Colombia. Buenísimo, Hember, buenísimo. Tenemos algunas preguntas. Nos dicen, Hember, ¿cuánto es el promedio de inversión al iniciar proyectos energéticos? ¿Cuál podría ser un costo promedio? Perfecto, perfecto. Si es, por ejemplo, si estamos hablando de proyectos de generación solar, estamos hablando de $1.000.000 por megavatio para desarrollar generación solar en Colombia. Qué bueno. ¿Qué proyección tiene a futuro el uso total de las energías renovables? Todo porque Colombia desde el año 2014 se ha ido fortaleciendo en todo lo que tiene que ver con una política pública de tener descarbonización, tenemos unos compromisos país, de manera que aquí hay oportunidades para desarrollar todo alrededor de, como lo vimos ahorita, fuente orgánica, temas de biomasa, por ejemplo, son temas interesantes que interesan mucho a las empresas actuales, de manera que hay un sinnúmero de oportunidades alrededor tanto de las fuentes no convencionales de energía renovable como también de la eficiencia energética. Listo, perfecto, Hember. Bueno, creo que por ahí se animaron algunos. En todo caso, ok, otra. ¿Dónde encontrar inversionistas y aliados estratégicos para comenzar en las energías renovables? Bueno, precisamente, digamos, la Cámara es un escenario también perfecto en donde encontramos tanto empresas afiliadas como también toda la red de contactos que tienen a través de las cámaras de comercio, en este caso la de ustedes, en donde sin duda el papel que juega la Cámara de Comercio es relevante para poder también ambientar todo lo que tiene que ver con el acercamiento a los inversionistas. Por un lado, también encontramos, por ejemplo, bancas de inversión, families office que están interesados en invertir acá en Colombia. Y algo que estaba dejando de mencionar Margarita, y muy a partir de la anterior pregunta, que quiero aprovechar para mencionarlo, es que este año tenemos una ley en la cual nos da las oportunidades para los inversionistas en materia de tributaria de hasta el 2051. Aprovechar todos los beneficios que señala la ley, que fue los 4 que conversábamos ahorita, para la energía renovable. Todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, vamos a contar, tenemos en Colombia hoy un marco regulatorio en materia de impuestos y de beneficios tributarios que se amplió hasta el 2051. Es decir, tenemos 30 años para poder gozar en los negocios este tipo de beneficios tributarios. Bueno, Hember. Bueno, les agradecemos a todos este espacio, le agradecemos a Hember realmente por tan grandioso webinar el día de hoy. Les recordamos nuevamente a todos pues que cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos dispuestos a darles el contacto de Hember sin ningún problema. Hember también está pues en contacto con ustedes. También la idea es que empecemos a trabajar en conjunto. Y bueno, los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias, Hember. Gracias, Margarita, muy amable a ti y a todo tu equipo, muchas gracias por el espacio, a la Cámara también todo el agradecimiento, nos vemos entonces y seguimos conversando. Muchas gracias, claro que sí, muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente, nos veremos el próximo jueves. Gracias.